Hermanos y hermanas, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos, hermanos, de estar acá en la casa del Señor. En el mes patrio, 201 años de vida que tenemos. Gracias a Dios por esta bendita tierra que nos vio nacer, hermanos. Hay una frase muy interesante y dice: la historia no solo se estudia, se aprende. Lo que Dios hizo ayer nos prepara para confiar en el mañana. ¿Quieren que les vuelva a repetir? La historia no solo se estudia, se aprende. Lo que Dios hizo ayer nos prepara para confiar en el mañana. Dice que del pasado aprendemos a no cometer los mismos errores o lo que cometieron otros, ese error, para que podamos tener presente en el futuro y tener más éxito, mayor victoria, etcétera, etcétera. Es esto, hermanos, lo que nosotros queremos hacer: aprender para enfrentar el futuro. Estamos en la serie, hermanos, de Daniel, la soberanía de Dios. Y estamos ya casi llegando a los últimos capítulos. Estamos en el capítulo 11. ¿Ustedes recuerdan cuál es el contexto anterior al capítulo 11? La hermana Giovanita nos comentaba la anterior semana cómo Dios había enviado a un ángel y este ángel le dio la fortaleza a Daniel cuando él se sentía afligido. ¿Cuántos días oró o cuántos días ayunó Daniel? 21 días, hermanos. Y qué hermoso estar en la presencia del Señor sin nada que nos interrumpa, nada que nos estorbe. 21 días delante del Señor. Esta aflicción, decía, se debía a que tal vez su pueblo no había retornado completamente a Jerusalén. Ustedes recuerdan, muchos de los judíos se quedaron en Babilonia. Habían pasado ya los 70 años. El rey Ciro había decretado el regreso a Jerusalén. El pueblo había terminado su cautiverio. Ciro había decretado los 70 años de retorno a Jerusalén. Pero Daniel estaba afligido porque muchos de los judíos se habían quedado en Babilonia. Les gustó sus dioses, el comercio, la gente, etcétera, etcétera. Pero los que estaban de regreso y habían llegado a Jerusalén tenían la oposición. Se les había opuesto reconstruir los muros de Jerusalén como también el templo. Entonces, mucho de esto, de la aflicción de Daniel, le llevó a clamar a Dios. Y en esa situación, Dios, a través del ángel, le dice: Daniel, yo he venido para darte noticias de las cosas que vendrán en el futuro a tu pueblo. Y dice que Daniel de esa aflicción salió realmente fortalecido, ¿ya? Así que, hermanos, este es el contexto. Y bajo este contexto yo lo he titulado el sermón de esta mañana: aprendiendo del pasado para enfrentar el futuro. Aprendiendo el pasado para enfrentar el futuro. Así que vamos a dar lectura al texto. Son 45 versículos y es largo, no lo vamos a leer todo, pero he extractado del texto unos cuantos versículos que nos van a llevar un poquito a entender. Sé que no vamos a estudiar profundamente este texto porque es mucha profecía. Hay más de 100 profecías cumplidas en este capítulo solamente. Así que vamos a invitar dentro de las células que tenemos, ahí podamos estudiarlo, analizarlo y también aplicarlo posteriormente. Así que con esa recomendación vamos a leer extractos de este capítulo, ¿ya? Dice así la palabra de Dios: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos.
Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Al tiempo señalado, volverá al sur. Ya está hablando de un rey que surgió en el imperio griego, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y finalmente, hermanos, el versículo 45 termina: mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. De todo el texto, hermanos, hay una idea central, y esta idea central es la que vamos a desarrollar, y quiero que tomemos muy en cuenta esto, porque esto resume todo el sermón de la mañana. Dice: en medio de los poderes humanos, Dios gobierna la historia y preserva a su pueblo. En medio de los poderes humanos, Dios gobierna la historia y preserva a su pueblo. Cuando nosotros leemos, hermanos, que Dios gobierna, que Dios tiene el control, es un tema que durante todo el libro de Daniel lo repite tras vez. Aún Nabucodonosor, él lo apropia para sí. Y dice: Dios es el que tiene control soberano sobre todas las naciones del mundo. Entonces, bajo esta premisa, hermanos, vamos a desarrollar el capítulo en 2 puntos, así que resumen todo. La primera es: Dios gobierna la historia de las naciones para cumplir sus propósitos eternos. Y el segundo: Dios preserva a su pueblo de los poderes y sistemas que se levantarán en su contra. 2 puntos muy importantes: la soberanía de Dios al control de las naciones, pero también la preservación de Dios a su pueblo en medio de estas circunstancias. Así que vayamos al primer punto. El texto empieza en el versículo 2 y dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir.
estoy saltándome al segundo punto todavía. Y ahora yo te mostraré la verdad. El versículo 2, así empieza. Yo te mostraré la verdad. Esta es una respuesta, hermanos, a lo que el versículo 10, 14, de lo que el ángel había dicho a Daniel. Daniel recibió estas palabras, así en su momento de aflicción. He venido, dice el ángel, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, estamos hablando, hermanos, la situación de que el pueblo de Dios está 200 años conociendo lo que iba a suceder en este imperio medo-persa. Es algo de historia, así que no quiero que se me duerman, pero voy a tratar de resumir en algunas maneras cómo era que Dios puso otro gobierno, quitó otro gobierno, vino un rey, vino otro rey, etcétera, etcétera. Así que voy a tratar de resumirlo, ¿ya? Se encontraba Daniel en el año tercero del gobierno o del reinado de Ciro, el persa. 3 años estaba en funcionamiento este imperio, o en inicio de sus años. Ya ahí en este tercer año, Daniel estaba recibiendo una profecía que iba a suceder 200 años más adelante, específicamente 220 años. Lo que iba a recibir era futuro para ellos. Y nosotros hoy en día esta profecía ya no lo vemos a futuro, sino lo vemos al pasado, un hecho histórico que sucedió. Entonces, cuando el ángel le dice, te voy a revelar la verdad, es que la palabra de Dios, así con exactitud, se está cumpliendo toda la profecía que habías dado a Daniel. Saben, hermanos, este texto encierra muchas dificultades en su interpretación. Sin embargo, hermanos, hay la manera de cómo podemos entenderlo, sí, porque el Señor nos revela. Pero en tanta profecía, hermanos, Daniel recibe con exactitud lo que era la verdad sobre su pueblo. Y hermanos, ¿cómo esta profecía, si nosotros vamos ahora a la literatura secular, a la historia secular, vemos con exactitud el cumplimiento de esta profecía? Muchos han cuestionado y han dicho que Daniel lo escribió este texto o esta profecía después de la caída del imperio griego. Después, porque pudo conocer con exactitud todo lo que sucedió. Pero la palabra del Señor, hermanos, para nosotros es viva, es eficaz, es verdadera. Por eso el ángel le dice a Daniel, te voy a compartir toda la verdad. No hay algo que pase si no es por su voluntad. Todo se va a cumplir como Dios dijo, porque es palabra de verdad. Amén. Esa es la palabra que nosotros leemos, hermanos. No es que por si acaso tal vez se cumplirá la profecía o no, sino se cumplió a cabalidad. Entonces, aquí surge el imperio persa, pero también Dios define su límite y le dice, va a venir otro imperio más todavía, Daniel, no solamente el persa, sino también todavía viene uno más y todavía otro más adelante. Y miren lo que dice el texto, se los voy a dar lectura al versículo, no sé si, ahí está, perdón, gracias. Dice, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Hay un rey valiente que se enfrenta al imperio medo-persa. Dice la palabra de que este rey a sus 33 años tomó el control mundial. Imagínense, Persia, un gobierno mundial,
es como nosotros estuviéramos pensando hoy en día a qué país, tal vez a los Estados Unidos, tal vez a Rusia, a China, no sé, pero en esa magnitud y mucho más que eso era el imperio griego. ¿Quién pensaría que este imperio iba a perder ese trono? Pero Dios decreta y dice, se levantará un hombre valiente. ¿Y quién fue este hombre valiente? Según la historia, hermanos, nos dice que esta profecía se cumple en Alejandro Magno. Y los que hemos estudiado en el colegio y los que seguimos estudiando también, sabemos que Alejandro Magno conquistó el imperio medo-persa. Entonces, Dios estaba refiriéndose al final del tiempo de Grecia, de medo-persa, pero también al surgimiento del imperio griego. Así como Dios, hermanos, pone autoridades, también quita autoridades. Todo gobierno, hermanos, no sube por casualidad a gobernar. Todo gobierno, hermanos, está sujeto a lo que Dios determina. Por eso Él tiene el control soberano. Él, hermanos, permite, pero también quita a los reyes. Él permite, hermanos, la subida de reyes y también quita la subida de reyes. Y, hermanos, ¿esto qué nos hace pensar a nosotros? Gobiernos mundiales, hermanos, donde piensan que nunca van a fracasar, está en las manos de Dios. En nuestro país, hermanos, gobiernos que aparentemente están para eternizarse en el poder, pero Dios pone fin y límite a su gobierno. Personas que tienen autoridad, poder, dinero, recursos, etcétera, piensan que nadie les va a destruir, pero Dios pone fin a la soberbia de estos reyes. Entonces, habiendo surgido, hermanos, este imperio, este nuevo orden en el mundo, Dios decreta y dice, subirás, Alejandro, al poder, pero también tu reino se va a dividir en 4 partes. No duró mucho, solamente 13 años fue el gobierno de Alejandro Magno en el imperio griego. Y el reino se dividió en 4. Y si nosotros vemos ahí, estas 4 son los reinos que se dividió el imperio griego. Ahí tenemos a Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Y esto en historia lo conocemos muy bien. Y de estas 4 partes, hermanos, dice la historia, dice también el texto, de que uno de ellos iba a predominar al final del tiempo del imperio griego. Y hubo una guerra entre los Ptolomeos al sur y los Seleucos al norte. ¿Por qué? La Biblia del versículo 5 al versículo 20 relata: intervino este rey, perdió este rey, nuevamente se vengó este rey y derrotó al otro rey. Para completar una paz entre ellos, este le ofrece su hija, el otro agarra a su hija y pensando que su hija le iba a revelar muchos secretos para que este otro rey vuelva a surgir, su hija se une definitivamente a este imperio, etcétera. Toda una historia, una novela, hermanos. Ustedes léanlo y van a también disfrutar de esa historia, de lo que pasó entre los Seleucos y los Ptolomeos. Pero ¿cuál era la razón? La razón era de que ahí Jerusalén era el centro, la frontera entre el reino del norte y el reino del sur. Los Seleucos al norte y los Ptolomeos al sur. Inicialmente Jerusalén estaba a manos de los reinos del sur, de los Ptolomeos, pero por ambición los reyes del norte vienen y quieren apoderarse de Jerusalén. Esa fue la manzana de la discordia. No hubo paz, hermanos, entre ellos desde que se fundó o desde que se dividió el imperio griego hasta su culminación, casi 300 años de vida de este imperio. Nadie se rendía y todos querían. ¿Por qué? Porque estratégicamente era de mucho beneficio para ambos o para el que lo tuviera. Económicamente dice que era el camino entre Fenicia
hacia el Oriente Medio, mercaderes, políticamente, pero también militarmente era algo estratégico, porque ahí podían formar muros entre la frontera para los ptolomeos y también muros de defensa para los seleucos. Entonces tenía muchos beneficios y ese era el propósito de ambos reyes, querer tomar Jerusalén. Y eso, hermanos, todo Oriente Medio era lo más precioso. Y la palabra del Señor también lo dice, ¿no? En su profecía, que todos estarán poniendo su mira hasta el fin en el pueblo de Israel. Y cómo la historia va cumpliendo también esta situación. En resumen, Dios gobierna significa que Él toma el control absoluto de todo poder que ejerce autoridad en el mundo, ya sea a nivel mundial o a nivel local. Ese era el mensaje de que Dios toma el control de las naciones. Pero también, así como surgen naciones, hermanos, imperios, poderes, ideas políticas a nivel mundial, también surgen personas que están responsables de estos gobiernos. Y en la caída del imperio, a la muerte de Alejandro Magno, cuando se divide el imperio, surge un hombre, obviamente varios reyes, pero surge uno con importancia, donde el texto le asigna el mayor también, los mismos versículos que a la historia de estos dos pueblos, y se centra en un hombre perverso. ¿Qué dice la Escritura? Dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. De hecho, hermanos, aquí la profecía está indicando a un hombre despreciable, a un hombre arrogante, a un hombre orgulloso, a un hombre cruel, a un hombre sanguinario, a un hombre que no respetaba a nadie. Y este iba a surgir. Y Dios estaba permitiendo. Y a veces uno dice, ¿por qué permite Dios la maldad, la crueldad, la tiranía? ¿Por qué permite Dios este tipo de gobiernos cuando nos saquean las riquezas o cuando estamos realmente empobrecidos? No nos traen la solución. Y más al contrario, se aprovechan del pueblo. Y este hombre surgía tal vez con eso porque era muy mañoso. Y ustedes recuerdan en la lectura que hemos leído, decía bastante la palabra lisonjas, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué quiere decir esta palabra lisonjas? Es que era muy astuto, hacía corrupción, pagaba, daba prebendas. ¿No les parece algo familiar en algunos partidos políticos? Algunos gobiernos que hacen eso hoy en día. Mucha corrupción, mucha prebenda, comprar apoyo, votos. Y eso era Antíoco Epífanes. Este hombre cruel, sanguinario, la historia respalda y dice que sí, hubo un hombre de estas características y que era Antíoco Epífanes. Por eso muchos escritores en la palabra de Dios refieren que esta profecía de este hombre cruel, de este hombre arrogante, se cumple en la persona de Antíoco Epífanes, uno de los que realmente hizo estragos al pueblo de Dios. Veamos algunas características que tiene este hombre. Dice que fue arrogante y blasfemo. Del 35 hacia el 40, incluso mucho más adelante, habla cómo Antíoco Epífanes, este malvado rey, se abusó del pueblo de Dios. Dice que entró a Jerusalén en una de sus batallas donde él había perdido. Al retornar al imperio, al reino del norte, pasa por Jerusalén y su rabia, su ira, su frustración de no haber logrado esa victoria con esa batalla, entra a Jerusalén y arrasa con todo el pueblo. Dice que más de 100,000 personas murieron en esa ira que tuvo o que desató Antíoco Epífanes. Entró al templo y saqueó la riqueza, agarró las cosas sagradas, lo destrozó, implementó ahí su estatua al dios Zeus
Y en el altar, hermanos, él había ofrecido animales inmundos como sacrificio a Dios. Y hermanos, era total abominación. Por eso Daniel lo llama la abominación desoladora. Y resulta de que en esa situación también agarró sacerdotes, y a estos sacerdotes, hermanos, los tuvo que comprar. Y ellos hacían la religión para cambiar totalmente a los judíos y hacerlos volver de su fe. Era un hombre realmente que abusaba, mató sin piedad. Él quiso helenizar toda Judea y todo el reino. Y de ahí, hermanos, nosotros conocemos la Biblia. ¿Por qué se escribió en griego? Porque la Biblia, naturalmente, el idioma del pueblo de Dios es el hebreo. Pero de esa época, de ese tiempo de helenización, de que poner la cultura griega en el pueblo de Dios, en todo Judea y Palestina, quedó esa huella. Por eso los originales de la palabra del Señor lo tenemos en escritura griega. Por todo porque este rey hizo en contra del pueblo de Dios. Realmente no tuvo piedad. Y por eso muchos autores o estudiosos de la Biblia dicen: este es el cumplimiento de la profecía de Daniel, de ese hombre perverso, y en Antíoco se cumple. Sin embargo, hermanos, si bien la profecía habla de este rey perverso, pero también todavía la palabra del Señor nos habla de que ese cumplimiento de la abominación desoladora del rey que todavía falta por venir, entonces nosotros decimos que todavía no es el cumplimiento total de la profecía de este hombre perverso. Y la palabra del Señor nos refiere, así como Jesús dijo en Mateo, que vendrá en los últimos tiempos la abominación desoladora y huyan a los montes, ay de las mujeres encintas, etcétera, etcétera, ¿no ve? Pero tiene que venir esta abominación. Si nosotros pensaríamos de que Antíoco Epífanes era el cumplimiento de la profecía, ¿dónde quedaría el texto que el Señor Jesús señala? ¿O dónde quedaría también el texto de Pablo, cuando Pablo dice que vendrá el hombre que es una abominación al Señor? En 2 Tesalonicenses 2:4 él habla de esto. Entonces, por eso y porque muchas características que en el texto de Daniel se marcan, sobrepasan a la persona de Antíoco Epífanes. No cuadra, no da, porque está mucho más allá de él. Y miren, si tenía las características según el texto: arrogante, se exaltaba, engañaba, tenía ejercido un poder abierto en oposición a Dios, profanó el templo, persiguió, etcétera, etcétera. Pero hay detalles, descripciones que también no son como para Antíoco Epífanes. Se exaltará sobre todo Dios. Y él no se exaltó, dice, pero dice que se exaltará. Se opondrá abiertamente al Dios verdadero. Rechazará toda autoridad, religión que no sea la suya. Ejercerá poder político y militar. Perseguirá al pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Muchas de estas características no es para la talla de Antíoco Epífanes. Y por eso nosotros, al estudiar la palabra, decimos que este hombre perverso es tipo, es figura, es sombra de lo que ha de venir en el futuro. Y cuando decimos tipo, es que tiene las características similares al hombre en el quien se va a cumplir a futuro toda esta profecía, esta crueldad de este hombre. Y eso nosotros decimos que es el anticristo. Eso no quiere decir, hermanos, que la profecía no se está cumpliendo todavía. Sí se cumple parcialmente en Antíoco. Un hermano en el grupo de predicación decía: la profecía hay que verla como una perspectiva a futuro. En una primera instancia hay a veces un pequeño cerro, pero más allá hay otro cerro. Y cuando uno mira al horizonte,
mira a veces el cerro y un poquito tal vez del cerro mucho más grande. Pero entre estos dos existe un valle o existe tal vez también otro monte pequeño que no lo vemos. Y en las profecías es así. Por eso muchas veces cuando Daniel escuchó esa profecía, él como que se sentía afligido. ¿Y ahora qué? No lo entiendo. Y por eso venía el ángel a explicarle. Y hermanos, cuando nosotros vemos a un hombre Antíoco, entonces la maldad, la crueldad contra el pueblo de Dios se va a cumplir al final de los tiempos con el anticristo. Sí, es verdad. Pero en medio de esos dos montes, hermanos, todavía hay cosas que tal vez no está revelada acá, pero que nosotros las vivimos. Y hermanos, para nosotros hoy en día, ¿acaso no tenemos este tipo de gobiernos, poderes mundiales? ¿Acaso no tenemos, hermanos, persecución de la iglesia? ¿Acaso no tenemos personas que están siendo ejecutadas en Oriente Medio por solamente profesar la fe cristiana? ¿Acaso, hermanos, también acá volviendo a nuestra localidad, no somos mal vistos como cristianos? ¿No somos discriminados por la fe en el trabajo? Mucho de esto, hermanos, de esta profecía, no solamente es para ese tiempo o para el tiempo futuro, sino que dice, así como Juan dice en su libro, el espíritu del anticristo ya está presente en medio nuestro. Y ese espíritu, hermanos, de persecución, de odio a Dios, etcétera, etcétera, también nosotros la estamos viviendo hoy en día. Y eso, hermanos, es lo que debe llamarnos la atención. Por eso debemos aprender del pasado para enfrentar el futuro. Y eso es lo que Dios también nos está diciendo. Dios tiene el control, no se preocupen. Sé que muchas veces vamos a pasar por esto, pero sostengámonos en la fe del Señor. Y es que Dios pone límites. Sí, el imperio medo-persa cayó, el imperio griego también cayó. Y ahora uno se pregunta y dice, ¿cómo entender que Dios preserva a su pueblo cuando atraviesa pruebas, injusticias o persecuciones? ¿Cómo podríamos entender? Y ese es el punto que quiero desarrollar ahora. Dios preserva a su pueblo de poderes y sistemas que se levantan en su contra. Así como Dios tiene el control, pero también Dios permite el surgimiento de líderes, aún de sus acciones perversas. Pero el Señor todo eso lo dirige al cumplimiento de sus propósitos, para resguardar a su pueblo y para cumplir sus propósitos eternos. Es acá, hermanos, que nosotros podemos decir entonces, en esta circunstancia, ¿cómo fue el pueblo protegido por Dios en este texto? Yo encuentro 4 puntos, hasta 5, me olvidé anotar el 1, pero vamos a tratar de verlo. Dice, Dios fortalece a los fieles que le conocen a Él. El versículo 32 del texto dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, realmente para nosotros como hijos de Dios, el conocer la palabra de Dios hace que no solamente tengamos una fe pasiva. El Señor a través de su palabra nos despierta la fe a la acción, a la obra, a no solamente esperar. Dios va a bendecir, sí, estoy seguro que va a bendecir. Entonces, estemos tranquilos, no nos preocupemos. Está bien, pero también hay que actuar. Y en este caso, hermanos, dice que en ese tiempo de persecución al pueblo de Dios, se levantó un pueblo que era fiel a Dios, los macabeos. Y yo les animo a leer, hermanos, no es un libro de la palabra de Dios, pero sí lo podemos leer como un libro histórico, donde ustedes van a ver cuánta riqueza hay que mantiene lo que dice Daniel el capítulo 11 y relata a más detalle los sucesos que suceden con Antíoco Epífanes. Así que se levantan los macabeos y dan contra al pueblo, o diré a este rey perverso. Y obviamente, hermanos, tras guerra,
ellos obtienen su liberación del pueblo, terminando el imperio griego. Eso no quiere decir, hermanos, que los macabeos derrotaron a los griegos, no, pero sí fue una causa muy importante para que también consigan su liberación. Ahora, cuando también, hermanos, Dios fortalece a los fieles que le conocen, dice, Dios siempre ha levantado en la historia personas sabias, líderes, profetas, reyes, sacerdotes que temían a Dios y que guiaban a su pueblo. Y dice, se levantarán sabios que instruirán en la verdad a su pueblo. Aún en ese tiempo, sí, Dios va a sostener, hermanos, con enseñanza sabia de su palabra en tiempos de crisis. Como también Dios preservó a su pueblo, dice el punto 2. Dios purifica a su pueblo mediante la prueba. Y el versículo que respalda dice, para purificarlos y emblanquecerlos y probarlos hasta el tiempo determinado. Dios permitió que el pueblo sufriera para ser purificado, para ser emblanquecidos y probados para el tiempo del fin. Se cuenta una anécdota, una historia allá en el Perú, cuando ustedes recuerdan el surgimiento de la guerrilla Sendero Luminoso, ¿sí? Estos guerrilleros, hermanos, han hecho de estragos ahí entre el pueblo de Dios, entre las iglesias cristianas en el área rural del Perú, especialmente en el sur del Perú. Y se cuenta de que un grupo de guerrilleros entró en una iglesia pequeña donde habían cristianos y alababan al Señor, y resulta de que ellos dijeron, salgan de acá, o los vamos a matar a todos aquellos que creen en Dios, porque los vamos a matar. Y la gente atemorizada, la iglesia atemorizada, dice que más de la mitad, por no morir, salieron del templo. Y se quedaron unos cuantos. Y tras que salieron, dice, los otros dispuestos a morir, el líder de la guerrilla saca su sombrero, saca su arma, le dice, con esta gente nosotros queremos alabar a Dios. Pastor, continúa el culto. ¿Cuántos hermanos nos sentiríamos nosotros si estamos en esta situación? Salir de acá. ¿Cuántos hermanos nosotros vendemos nuestra fe en el trabajo cuando nos dicen, si no vienes al viernes de chaya o no vienes a la COA del viernes, estás fuera? Dios, hermanos, nos prueba. No solamente esa enseñanza fue para el pueblo de Dios, sino para nosotros hoy en día. La prueba es constante, hermanos, porque Dios nos prueba. Mientras más golpeados, hermanos, más purificados. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Él estaba purificando verdaderamente a los hijos de Dios. Y aquellos que se creían solamente cristianos, pero no lo ejercían con toda su fe, obviamente se iban al bando de Antíoco Epífanes, porque él compró conciencias, él compró personas para que su reino perdurara y también se ampliara. Hay otra enseñanza en la palabra del Señor, dice, Dios limita el poder del mal, porque aún para el tiempo señalado será. Hermanos, no hay mal que dure 100 años. No hay, hermanos, Dios pondrá fin. Sé que en la iglesia, hermanos, por muchos meses atrás hemos estado pasando muchas dificultades, especialmente con hermanos que estaban delicados de salud. Pero Dios, hermanos, aún todavía tenemos estos problemas. Pero aún así, hermanos, Dios pondrá fin. No quedará ahí, porque Él tiene el control de las naciones, de poderes, de autoridades, de cosas que está sobre nosotros. Él tiene el poder, Él tiene el control. Y hermanos, Él pondrá plazos finales
donde tú y yo seremos libertados si es que estamos en esta situación. Y si no estamos ahí, hermanos, gloria al Señor, porque Él tiene un propósito no para esta vida, para la eternidad. Y viendo la eternidad, hermanos, es mucho más que este corto plazo que vivimos aquí en la tierra. Finalmente, hermanos, dice, Dios asegura la victoria final. El versículo 45 es el cierre del capítulo, donde dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este hombre hará muchas cosas todavía dentro del palacio, etcétera, etcétera, pero dice la última parte, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Si bien, hermanos, la profecía parcialmente se cumple en Antíoco Epífanes, pero al final de los tiempos, hermanos, el anticristo también tendrá fin. No habrá quien lo ayude, porque ese Dios que ayuda, que preserva, es Dios de cada uno de nosotros, es Dios de su pueblo, es Dios de nuestra iglesia, y en Él está basada nuestra fe. Amén. Vamos a leer dos aplicaciones que lo hice para hoy día. Y la primera es, aunque surjan gobiernos o sistemas mundiales y generen crisis políticas, económicas, sociales, generando incertidumbre, zozobra, tristeza, angustia, etcétera, Dios sigue teniendo el control eterno. Desde la historia del pasado hasta la historia del futuro, Él tiene el control. Y el segundo es, siendo la palabra de Dios pura y verdadera, nos anuncia eventos históricos que se cumplieron a cabalidad. También nos anuncia eventos futuros que vendrán, los cuales también se cumplirán. Y nuevamente quiero terminar con esto. La historia no solamente se estudia, se aprende. Lo que Dios hizo ayer nos prepara para enfrentar el futuro. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Eres grande, Señor. Reconocemos tu poder, tu soberanía. Eres todopoderoso. Y estamos delante de ti conociéndote, sabiendo que tú tienes el control pleno, no solamente de los poderes de este mundo, sino también de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque ese eres tú. Ahí está, Señor, nuestra confianza y nos sostenemos en eso, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tú nos preservas. Aún en los momentos difíciles, Señor, estás tú presente ahí, porque tú nos amas. Tú nos diste, Señor, la vida de Jesucristo en nosotros. Tú nos rescataste. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo. Querido Dios, en esta mañana, pues, fortalece nuestra fe. Así como hemos estudiado la historia del pasado, que para Daniel y su pueblo fue una profecía, estamos conscientes, Señor, que también la profecía todavía falta por cumplirse. Y, Señor, queremos, al conocer todo esto, lo que vendrá, fortalece nuestra fe. Haz que podamos, Señor, depender más de ti, conocerte cada día más a ti, Señor, y estar preparados y enfrentar estas pruebas en tu nombre y ser victoriosos contigo. Padre, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.